Leído en la parte final de la carta a los Romanos, que estamos ya en la porción penúltima, es decir, el próximo domingo concluimos este precioso libro, esta preciosa carta del apóstol Pablo a los Romanos, que expresa con claridad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sus implicaciones, porque la doctrina del Señor nunca se nos presenta de forma abstracta, sino que el propósito de la doctrina es formar en nosotros una cosmovisión, para que veamos todas las cosas como Dios quiere que las veamos. De manera que al pensar en la vida cristiana, no caigamos en lo que hemos vivido por mucho tiempo, que es el dualismo, viviendo una fidelidad a medias a nuestro Dios, sino que vivamos una fidelidad íntegra con nuestro Señor. Y en esta penúltima porción de la epístola, el cual haremos este alto para estudiar esta porción, trata un tema sumamente importante también, después de haber expuesto toda esa doctrina de la cual hemos estudiado, no agotado, porque nunca se agota la palabra del Señor. Volveremos en otro momento a estudiar otra vez este libro y encontraremos nuevas cosas, nuevo entendimiento, un entendimiento más amplio de lo que el Señor revela en su palabra, porque también nosotros siempre estamos aprendiendo. Y al acercarnos entonces, hermanos, a este final, escuchamos que el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos de Roma. Habiéndoles instruido acerca del Evangelio, llega a este punto haciendo un llamado que tampoco es nuevo, ni tampoco es un llamado exclusivo de la iglesia de Roma. Es un llamado que es constante a lo largo de todas las escrituras, porque no tampoco es de solamente Pablo. Ahí miramos lo que hemos leído en Judas y su llamado también para los hermanos a los cuales les escribe. Y este llamado es un llamado a permanecer en la verdad una vez recibida. Dicen que lo difícil no es llegar, ¿no? Cuando se trazan algunos objetivos. Dicen que lo difícil no es llegar, lo difícil es permanecer o mantenerse ahí. Y en la vida cristiana también, no es difícil llegar porque no llegamos nosotros por el esfuerzo nuestro. Somos traídos, somos llamados por el Señor. Pero una vez que estamos aquí, la perseverancia es enfatizada una y otra vez. Una y otra vez somos llamados a permanecer en la verdad en la cual hemos sido instruidos. Eso es lo que hace también el apóstol Pablo. Después de haber dado toda esta exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol se dirige a los hermanos una vez más para llamarlos a permanecer firmes en ese Evangelio. Les insta a ser vigilantes para que hombres impíos no entren y distorsionen la doctrina que han recibido, porque de hacerlo se estarán apartando de los caminos antiguos y se estarán apartando, por lo tanto, de nuestro Señor Jesucristo, al cual confiesan. Esto, como he dicho, no es nuevo ni tampoco es exclusivo de la iglesia de Roma. Recordemos, por ejemplo, la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de Éfeso, a los cuales llamó en Mileto a reunirse con él, y en donde, sabiendo que era la última vez que los veía cara a cara, les da recomendaciones muy puntuales, que deben vigilar, que deben guardar el camino del Señor para ellos y para los que Dios ha puesto a su cuidado. Porque él mismo dice, no como una posibilidad, sino más bien advirtiendo de lo que sucederá, que entrarán lobos rapaces en la iglesia y aún de entre ellos mismos se levantarán algunos
que hablarán cosas perversas y que hablando así arrastrarán a los discípulos. Así que el llamado, por lo tanto, es muy pertinente, porque tampoco nosotros debemos dar por sentado que habiendo recibido el Evangelio, que habiendo sido instruidos en la verdad, ya nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, permaneceremos en esa verdad sin ningún problema y sin hacer ningún esfuerzo. Si pensáramos de esa manera, sería engañarnos a nosotros mismos. No caigamos en esa trampa de pensar que ya lo hicimos todo y que no hay más que buscar. Debemos esforzarnos, por eso la Escritura nos enseña. Y la historia bíblica también, como la historia eclesiástica nos enseña a este punto. Porque cuando se deja de enseñar la doctrina celestial, cuando se deja de enseñar fielmente la palabra del Señor, cuando se deja de insistir en el Evangelio que hemos recibido, en ese momento comienza el camino de la apostasía. Donde se deja de enseñar fielmente la palabra de Dios, se abre la puerta a la superstición y a sus terribles consecuencias. Y aunque la iglesia físicamente parezca seguir existiendo y parezca seguir siendo cristiana, cuando ha dejado su fundamento, no puede ser más la iglesia de Jesucristo, sino puede llegar a ser la sinagoga de Satanás. Es decir, tiene terribles consecuencias. Es por eso que habiéndonos instruido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en sus implicaciones, el apóstol Pablo entonces se dirige a la iglesia para decirles que deben ser vigilantes, que deben ser perseverantes, recordando aquellas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En este llamado que el apóstol Pablo hace entonces a la fidelidad a los hermanos de Roma, este es el énfasis, porque no se puede ser fiel a menos que sea la iglesia cimentada fielmente en la columna y el baluarte, siendo baluarte de la verdad. La fe cristiana, hermanos, no se puede entender de otra manera, o la iglesia cristiana, mejor, no se puede entender de otra manera que como una institución fundada y edificada, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, sino en la verdad. La iglesia puede tener muchas facetas, pero la que le da fundamentación y realidad es la verdad. Nos alegra mucho, por ejemplo, los ágapes que tenemos, pero no somos una sociedad calificada por el aspecto social. Somos calificados por la verdad y estamos unidos en la verdad y no hay otra manera de entenderla. Por eso es que los reformadores, particularmente Juan Calvino, rechazan la idea romanista de lo que hemos citado también antes, de lo que él llama la fe implícita. Es decir, el creer lo que la iglesia dice solo por lo que la iglesia lo dice. Calvino insiste, la fe es conocimiento. La fe implícita es igual a ignorancia. La fe explícita es igual a conocimiento. Porque como dice el apóstol Pedro, cada uno de nosotros debe dar respuesta de la esperanza que tenemos. Cristiano que no sabe dar respuesta de la esperanza que tiene, o en otras palabras, cristiano que no puede explicar su fe, es un pobre cristiano. Porque está nadando de muertito, ¿no? Está simplemente dejándose llevar por lo que los demás dicen. Soy cristiano porque pertenezco a esta comunidad. No, el cristiano es alguien que conoce y que busca conocer y que busca mantenerlo conocido, porque esa es la vocación a la que nos llama el Señor. Ya hemos citado 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y le hace esta exhortación también a este joven pastor, para que tenga presente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Hemos recibido del Señor la verdad y nos ha constituido en columna y baluarte de esa verdad. Dios ha hecho depositaria a su iglesia de la revelación de su voluntad para que la iglesia, cual madre de los creyentes, la enseñe fielmente a los hijos de Dios. Por ello también la iglesia debe ser vigilante y no consentir en recibir menos que la bendita palabra de nuestro Señor. Es decir, nosotros, hermanos, como creyentes, no solo es responsabilidad del consistorio asegurarse que la sana doctrina se predique en este púlpito. También ustedes, cada uno de ustedes, debe exigir que sea la sana doctrina, la enseñanza edificante, la palabra de Dios la que se predique constantemente, porque nuestra vida depende de ello. Así que en conjunto debemos siempre buscar que la verdad que ha sido predicada entre nosotros, que la verdad que hemos conocido, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos recibido, se mantenga. Porque de serlo así, entonces será para salud nuestra, pero también estaremos encaminando para la salud de nuestros hijos y la salud de los hijos de nuestros hijos. Son conocidas esas palabras que hemos leído de Judas, pero también son conocidas aquellas palabras que por medio de su profeta, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, refiere a Judá. En Oseas capítulo 4, versículo 6, donde debemos leer aquellas palabras con gran preocupación, porque cuando Dios se refiere a su pueblo, expresa que aquel pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vemos ahí esa relación, conocimiento, fe, conocimiento, perseverancia, porque el pueblo cristiano debe ser un pueblo con convicción siempre. Es un pueblo no que hace caso a sus sentimientos, a sus emociones. No es el que dice, yo creo porque siento, o yo creo que Dios está aquí conmigo porque siento, o yo creo que Dios me escucha porque siento que me escucha. Las afirmaciones de fe del creyente están en saber, en conocer, porque eso es lo que está allí en la Escritura. Este mal del cual habla Oseas no es un mal que solamente acechaba a Israel o a Judá en el Antiguo Testamento, sino que es una situación que acecha en cualquier época al pueblo de Dios. Por eso es que también escuchamos a Judas en esta exhortación a los creyentes diciendo, hermanos, os exhorto ardientemente, ¿no? A que contendáis, a que luchéis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Es pues el llamado a mantener, a perseverar en la verdad una vez recibida. Y aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo 17 del capítulo 16 de Romanos, que ahí es donde nos quedamos, nos llama entonces, o llama a los hermanos y con ellos a nosotros, a ser diligentes. Nos llama a la diligencia. Versículo 17 dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol entonces en estas palabras nos insta a la diligencia. Pensar, hermanos, pensar que porque hemos recibido una vez el Evangelio, ya con eso basta. Pensar que como la sola inercia, o por la sola inercia vamos a continuar ahí, vamos a permanecer en esa verdad, como lo hemos dicho, es engañarnos a nosotros mismos. Solo echemos una mirada ahora, porque yo sé que ya lo han leído, pero entonces vamos a tener presente en nuestra mente eso. A las 7 cartas que el mismo Señor Jesucristo dirigió a las iglesias de Asia Menor, Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿Qué pasó con estas iglesias? Todas ellas habían recibido con gozo el Evangelio. Todas ellas recibieron la verdad.
Se podría decir en todos estos lugares, en todas estas comunidades, aquello que se dice en Hechos de la primera iglesia, la de Jerusalén, que recibieron la palabra y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuánto duró eso? Que al cierre del primer siglo, es decir, ya por allá del año 90, la década de los 90, al cierre del primer siglo, en esas 7 cartas, solo una iglesia se salva de los exhortos, de las amonestaciones. ¿Cuál es esa iglesia que se salva de una regañiza? Bueno, aunque no todas son en el mismo sentido, ¿no? A Éfeso, por ejemplo, no tanto, pero a la Odisea es severa. Bueno, entonces, como ya sabemos que sí lo han leído, entonces esa es la referencia. Todas ellas habían recibido con gozo el Evangelio, pero al paso de los años, apenas al cierre del primer siglo, que estos son, pensemos que esas iglesias fueron establecidas durante los años 40, 50 del ministerio apostólico, los 20 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Al cierre del primer siglo no han transcurrido 50 años, o un promedio de 50 años. Y después de haber sido establecidas 50 años después, miren cómo encontramos a las iglesias. Esas iglesias donde el Evangelio había llegado, como llegó a todos los lugares en que, como leemos en los ministerios de Pablo, ¿no? Una vez que hemos recibido la doctrina pura del Evangelio de Dios, o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es responsabilidad nuestra. Volvemos a 1 Timoteo 3:15. Como iglesia ser baluarte, columna y baluarte de la verdad. Eso nos corresponde a nosotros, perseverar en ella. Y para hacer esto, no hay nada mejor que enseñarla constantemente, mantener viva la doctrina. Incluso individualmente, hermanos. ¿Cuánto hace que leíste el Catecismo Menor, por ejemplo, de Westminster? Espero que no haya sido solo en el curso de catecúmenos, sino que después te detuviste y dijiste, bueno, hace unos 6 meses que ya lo terminamos de estudiar, voy a volverlo a leer. O ya no sabes dónde dejaste el Catecismo Menor. Digo, suele suceder. Individualmente, entonces, también es una necesidad nuestra volver una y otra vez a aquello que hemos aprendido, porque lo que una vez se aprendió, pero no se continúa, es como dicen de los músculos, músculo que no se usa, se atrofia. Si nosotros no nos ejercitamos en la fe, pues el panorama no nos pinta bien. Así que debemos enseñarla constantemente. Por eso la predicación también va con este fin. La predicación también es pedagógica, la predicación también es enseñanza. No es solamente un momento de un discurso. El discurso tiene un propósito instructivo. Como decía Juan Calvino, la predicación es el medio por excelencia que Dios ha establecido para la edificación de su iglesia. Así que en ese contexto el llamado del apóstol Pablo es muy pertinente. No solamente porque las cosas se nos olvidan pronto, sino porque por el otro lado Satanás no está de brazos cruzados. Satanás y sus ministros nunca descansan. Satanás y sus ministros siempre están buscando la oportunidad de estorbar, de hacer tropezar y de acabar la obra del Señor Jesucristo. Estos ministros siempre están al acecho. Dice el apóstol Pedro que Satanás es como león rugiente que está buscando a quien devorar. Así que busca la menor oportunidad para turbar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso también que debemos estar alerta. Nunca debemos bajar la guardia, porque es precisamente en esos momentos, cuando caemos en pereza, cuando somos negligentes, que estos ministros de Satanás aprovecharán la oportunidad
para lograr sus propósitos. Y dice Pablo, a tales personas debemos resistir. Solo cuando es instruido el cristiano en la verdad, puede identificar la mentira. Solo cuando se aguzan los sentidos, se puede estar alerta. Solo cuando nosotros somos familiarizados con la verdad, podremos descubrir la mentira. Nosotros no ponemos tanto énfasis en Satanás y lo que está haciendo. De repente hay sermones que se llaman así, 7 estrategias de Satanás. A ese no lo pronunciamos mucho aquí, más que por extrema necesidad del texto bíblico, ¿no? Porque él no es el propósito, el objeto de nuestra predicación. El error se manifestará cuando la verdad sea conocida. Conocerás la verdad y entonces el error también lo identificarás. Por eso, en la medida que somos instruidos en la verdad, estaremos capacitados también para poder identificar la mentira. Pablo nos habla aquí de estos hombres. Dice, volvemos a leer el texto, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La mentira, como todas las ideas, nos llegan a través de las personas que las creen y que las divulgan. Por eso, ya se olvidé el nombre de un hermano que escribe un texto que se llama Las ideas tienen piernas. No. ¿Por qué? Porque las ideas se van transmitiendo así. Entonces, debemos tener cuidado. Y Pablo dice de estas personas que causan divisiones y tropiezos, pero van en contra de la doctrina que has o que han aprendido. Y eso es lo que advierte. Para alcanzar sus propósitos, estos hombres, de los cuales el apóstol advierte, suelen usar 2 caminos. El primero dice, causan disensiones o siembran disensiones. Esto sucede cuando la verdad de Dios es desgarrada por nuevas doctrinas inventadas por los hombres. Ejemplo, lo que sucedió en la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, porque Galacia es una región. Pablo escribe una carta a esa iglesia, ahí está la carta a los Gálatas, que si la han leído, ¿qué sabor tiene esa carta? Es una carta muy severa, muy dura para los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Pablo dice, hermanos, estoy tan asombrado de que ustedes se hayan alejado tan pronto del evangelio que recibieron, para seguir otro evangelio. Yo creo que muchos hermanos cuando leyeron esa carta se quedaron así, ¿cómo que otro evangelio? Sí, Pablo escribe diciendo, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo entre ustedes? Que a lo largo de los años se han apartado del evangelio que han recibido una vez. Había algunos hermanos, algunos miembros dentro de los hermanos en Galacia que comenzaban a enfatizar otra vez la salvación por las obras. Y la iglesia de Colosas no era o no estaba tan libre de eso, porque Pablo advierte en el capítulo 2 a los hermanos, tengan cuidado con aquellos que les dicen, no gustes. ¿Cómo? No hagas, ni aún toques. ¿Por qué? Porque eso nos aparta de la verdad. En ese momento lo que estaba sucediendo es que al enfatizar las obras como medio de obtener la gracia,
estaba paulatinamente negando y muy vedadamente negando la salvación solo por gracia. Eso va en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que las palabras de Pablo son severas. Pero estos ejemplos que hemos mencionado son algunos. A lo largo de la historia de la iglesia hay muchos momentos en los cuales el evangelio verdadero de Jesucristo se ve opacado por doctrinas de hombres como los que menciona Pablo aquí y contra los cuales advierte. La segunda estratagema que suelen usar, dice Pablo, promueven escándalos. Cuando por diversos engaños se hace odiosa o despreciable la verdad. Por lo que hemos mencionado en los capítulos previos o hemos leído de lo que escribe el apóstol Pablo, miremos que ahí había problemas sobre qué sí comer, qué no comer, por ejemplo. Y había estas luchas, por lo cual el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ustedes que son fuertes, hermanos, reciban a los que son débiles. Había ahí entonces algunos hermanos que estaban abusando de su libertad. Y abusando de su libertad hacían tropezar a los hermanos débiles. Pablo entonces les dice, hermanos, hay escándalos entre ustedes, porque los hermanos que son débiles se escandalizan. Como por ejemplo en 1 Corintios también el apóstol se refiere a que había hermanos que causaban, problemas de conciencia en algunos creyentes. ¿Por qué? No porque fuera malo, pero por el efecto que tenían los hermanos que compraban carne en el mercado, carne que pertenecía a animalitos que habían sido sacrificados a los ídolos. Por eso Pablo recomienda, debemos caminar con prudencia, porque el propósito es la edificación, no el alcance del capricho propio. Por lo tanto, Pablo ha exhortado al amor constantemente al pueblo del Señor. Pero Pablo dice, los que actúan de esta manera, actúan contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Por lo tanto, llama a los hermanos a apartarse de ellos, porque son peligrosos y perniciosos para la salud de la iglesia. Y lo que debemos buscar constantemente es la edificación y la salud de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una principal tarea precisamente del consistorio. Vigilar por la sana enseñanza, por la buena edificación, por la predicación que sea saludable, para que la iglesia sea saludable también, y no simplemente pasando algún tiempo agradable entre nosotros. El llamado es, de esta manera, a que permanezcamos, a que seamos vigilantes, a que tengamos esta disposición diligente por la verdad que una vez hemos recibido, dice Judas. La tarea es entonces mantener y defender, dice Pablo, la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y estas palabras, la doctrina que habéis aprendido, son palabras que tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque estos hermanos que conforman la iglesia, previamente eran paganos. Así que, y en el caso de los judíos, habían crecido con un fuerte énfasis en la observancia externa de la ley. Y estos dos han sido instruidos por la palabra. De manera que al venir a Cristo, lo han hecho convencidos por la predicación que han escuchado. Y la obra del Espíritu Santo. Se ha cumplido en ellos lo que dice el capítulo 10 y versículo 17. La fe se ha manifestado en ellos por el oír de la palabra de Dios. Y por supuesto, la obra del Espíritu Santo. Así que dice, ustedes han aprendido esto. Eso es un tanto diferente de los que hemos nacido ya en familias cristianas. Porque nosotros no hemos, y me incluyo porque yo soy hijo de pastor, nieto de predicadores, así que en ese contexto es un tanto diferente. Mis abuelos fueron paganos.
Bueno, en el sentido de pertenecer no al Evangelio, sino por la tradición pertenecer al catolicismo romano. Y ellos sí experimentaron una transformación muy visible, muy radical. Yo y mis hermanos ya nacimos en un contexto muy diferente. Mis abuelos aprendieron, muy conscientes, ellos lucharon en su mente, en su corazón, por lo que antes de Cristo hacían. Y escuchando la predicación ahora en lo que eran enseñados para hacer. Nosotros no vivimos ese conflicto tan manifiesto, porque nosotros, por la gracia de Dios, crecimos ya en un contexto diferente. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, ustedes han recibido esta doctrina por instrucción. Y eso debe ser algo sumamente importante que Pablo lo resalta. Que ahora sean cristianos les ha hecho o les ha significado a ellos que por la enseñanza del Evangelio que han recibido y el convencimiento consecuente que viene de eso, hayan dejado las costumbres y las tradiciones de sus padres y del país donde han crecido. El dejar algo y adquirir algo, hacer este cambio, es un cambio significativo en ellos. Si ahora son cristianos, como lo confiesan, no ha sido fácil para ellos. Por eso dice, hermanos, la fe o la doctrina que una vez han aprendido. Nosotros también, hermanos, si hemos gustado la verdad, no podemos sino ser moldeados. Pablo usa la frase en Romanos 12:2, ser transformados por esa verdad. Entonces, ser cristiano no es simplemente ser uno más en el número de los que ya son cristianos, sino ser cristiano significa que uno mismo ha de ser moldeado en esa verdad que se enseña en las Escrituras, en esa verdad que se nos ha enseñado y que se nos enseña cada vez. Debemos ser vigilantes sobre eso. Pablo sigue entonces en el versículo 18, después de decir que os apartéis entonces de estos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos servidores del Señor? Bueno, hay un principio en el Antiguo Testamento que nos enseña que cuando el profeta habla y se cumple aquello que profetiza, es un profeta verdadero. Y aquel que profetiza y no se cumple, es un falso profeta. Pero particularmente en este texto, en este pasaje, dos maneras hay en las que Satanás lucha contra la iglesia. Una es muy evidente, pues Satanás ataca a la iglesia violentamente por medio de las persecuciones. A lo largo de la historia ha habido persecuciones contra los creyentes. En México también la iglesia cristiana ha experimentado persecución, porque las tinieblas no pueden resistir la luz de la verdad. Donde quiera que la verdad se planta, Satanás también reacciona. Porque la mentira, porque las tinieblas no se quedan nunca tranquilas ante la manifestación de la verdad de nuestro Dios. Eso es como cuando caminamos de noche y le pisamos la cola a un gato que está ahí, inmediatamente se da cuenta que le ha pisado la cola, ¿no? Porque le va a arañar. Pero aparte de esta forma, que es muy evidente y que la vamos a ver, por lo tanto, muy rápido, hay otra manera que es muy sutil. Y precisamente por esto no se detecta tan rápido como las persecuciones. No se detecta tan rápido y menos por los que no están instruidos en la verdad. Necesitamos conocer la verdad para detectar la mentira. De esta manera, los falsos maestros con sus falsas enseñanzas no son tan rápidamente detectados porque se disfrazan de luz. Hace muchos años
un hermano me decía, pastor, usted es bienvenido a mi casa, me gusta que venga a mi casa y me gusta que me visiten. Yo siempre estoy en disposición de recibir a todos los hermanos en Cristo. Hasta ahí todo estaba bien. Dice, vienen hermanos de la iglesia pentecostal y son bien recibidos aquí. Vienen hermanos presbiterianos y son bien recibidos aquí. Solo, pastor, hay unos que no sé. Porque esos no se reúnen los domingos. Esos dicen que se debe reunir el sábado. Y no sé por qué. No entiendo. Pero son hermanos en Cristo. Traen su Biblia y hablan de Cristo. Y yo los recibo y me da mucha alegría por eso. Y también hay otros que no sé, son muy raros. Él les llamaba los filantrópicos. Dice, vienen por aquí. También son bienvenidos aquí a mi casa. Ya entonces me preocupó porque este hermano agarraba de chile, de dulce y de manteca. Es decir, para él todos eran iguales. Todos vienen en el nombre de Cristo, todos traen su Biblia, pero no ponía atención a las distintivas doctrinales. Para él todos eran iguales. Y a veces parecemos esto. Tenemos como un corazón muy ecumenista, ¿no? Todos son bienvenidos. Mientras digan Cristo, ese es el password y entonces los recibimos a todos solo por ese nombre. No, la doctrina es importante. La doctrina es definitoria. La doctrina te dice dónde está parado alguien, así que pregúntale cuál es su doctrina, porque cuando diga cuál es su doctrina, entonces sabrás dónde está parado. Y cuando tú conozcas tu doctrina, también sabrás dónde estás parado. Si no sabes, entonces es una preocupación. Te dices cristiano y no sabes dónde estás parado, es urgente que sepas dónde estás. Es por eso que es la doctrina. Es por eso que es necesaria la enseñanza doctrinal para la salud tuya, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ya decía el Señor Jesucristo mismo, y Pablo también lo anticipa, que vendrán lobos disfrazados de ovejas. Muchas son las ocasiones en que la historia de la iglesia nos muestra que esto se repite, que no es de una sola ocasión, sino que en mucho ha sufrido la iglesia a lobos rapaces disfrazados de ovejas. Que lo que menos les interesa es la iglesia de Jesucristo, lo que más les interesa es su propia panza, dice Pablo. ¿No? ¿Qué es lo que los mueve? Su vientre. Sin rodeos, el apóstol Pablo describe a los causantes del tropiezo y las divisiones en la iglesia del Señor. La señal inequívoca, dice el texto, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir con eso? Sirven a sus propios dientes. Bueno, sí, los dientes también. Que lo que los mueve es complacerse a sí mismos, agradarse a sí mismos. Escuchaba a un pastor que puso en YouTube un mensaje para su iglesia. Estaba a un lado su esposa embarazada y le decía a la iglesia, hermanos, necesitamos que den sus ofrendas porque ya voy a tener a mi bebé. Y mi bebé necesita pañalitos y necesita leche y necesita una cuna, bueno, todas las cosas, ¿no? Y ahí estaba diciéndole, coopérenle, porque necesito todas estas cosas. Bueno, hay un orden que ha establecido Dios, ¿no? Y al principio que Dios establece, el obrero es digno de su salario. Pero ¿cuántos no se han quejado de sus pastores o de sus líderes? Que es evidente que no trabajan para el bien de la iglesia, ni buscando la gloria de su Señor, sino buscando el bien propio, el bienestar propio. Donde más les interesa, en el automóvil en el que viajan, en el hotel en el que se van a hospedar, en la comida que van a comer. Pablo dice, para estos
lo más importante es su vientre, es deleitarse a sí mismos. Buscan solo esto, más que el interés por Dios y su voluntad, más que el interés por Dios y su obra. Se colocan a sí mismos en primer lugar. Se apacientan a sí mismos y no a la grey del Señor. Pero también esta es una alusión a los conflictos que había en la comunidad, ya lo hemos visto en los capítulos previos, el conflicto sobre ciertos alimentos y en general aquellos que se oponían tropiezos a los hermanos débiles. La estrategia que suelen usar estos y que los descubre, dice el apóstol Pablo, es porque al dirigirse a la grey se dirigen con suaves palabras y bendiciones y consiguen ser admitidos y favorecidos. Es decir, son muy melosos. Pero cuidado, porque esta es la astucia y los medios que usan son sutiles. Procuran ganar los corazones por medio de las adulaciones, permitiendo el desenfreno y el vicio para mantener siempre un buen lugar. Estos suelen ser aquellos que endulzan los oídos de los oyentes, no tanto enseñar la verdad. Ahora, es bien cierto también que por supuesto que los predicadores del Evangelio, como el apóstol Pablo mismo, en muchas cartas ha dicho que es como un padre para los creyentes. Se preocupa por ellos, los busca, porque, por ejemplo, Primera Tesalonicenses es una carta con mucha preocupación por los hermanos de Tesalónica que están pasando tiempos muy difíciles por el Evangelio. Es cierto que los predicadores del Evangelio también poseen dulzura y verdad, pero esto va acompañado siempre de libertad y de lealtad. De modo que no lisonjean a nadie con palabras necias, y no defienden los vicios por medios de lisonjas, sino la tarea es predicar fielmente la verdad. Porque la iglesia no será edificada de otra manera, volvemos a reiterar, sino por la verdad. Y debemos ser vigilantes en que esa verdad se mantenga. ¿Por qué? Porque será la verdad la que nos una, será la verdad la que nos unifique cada vez más, y es la verdad la que nos une a cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la primera distintiva de la verdadera iglesia, como dice nuestra confesión? Y la predicación fiel del Evangelio es la verdad. Esa es la que une, esa es la que nos une a nosotros. No es que voy a esa iglesia porque ahí va mi abuelita, no es que voy a esa iglesia porque ahí está mi amigo, no es que voy a esa iglesia porque ahí está alguien que estimo mucho. Voy a esa iglesia porque escucho la verdad. Es la verdad la que nos une, es la verdad la que nos unifica. Nunca debemos poner nuestra unidad en otra parte. Hay quienes han decidido sacrificar la verdad en aras de la unidad en paz, y eso no es el camino. El ecumenismo, eso es lo que enseña. Dejemos nuestras diferencias doctrinales, dicen, y unámonos en amor unos con otros. Esa es una estrategia sutil y se escucha bien y para muchos es deseable. Pero en el fondo, dejar a un lado la doctrina para buscar el compañerismo no es un buen negocio. Lo que debemos buscar es siempre y constantemente la verdad. Ahora, el apóstol Pablo dice estas cosas, pero no lo dice porque los hermanos de Roma estén siendo rebeldes o desobedientes, sino que el apóstol Pablo hace notoria la obediencia de los hermanos. La exhortación del apóstol no se da en razón de que los hermanos sean descuidados o que el apóstol desconfíe de ellos. En otros casos, como los que hemos mencionado a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo escribe una carta fuerte, porque lo que está sucediendo allá es grave. En el caso de los hermanos de Roma es diferente. Al principio de la carta, el mismo apóstol Pablo reconoce que la fe de los hermanos se divulga por todo el mundo. Y aquí en el versículo 19 alaba a la iglesia de Roma
por la obediencia que también ha llegado a ser notoria a todos, lo cual es motivo de gozo para el apóstol Pablo. A esto añade el apóstol Pablo que para mantenerse así han de ser sabios y simples. Creo que nuestra versión dice ingenuos. Esta es una rara mezcla, ¿no? Sabios e ingenuos. Sabios y sencillos, o sabios y simples. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Pablo dice que debemos ser sabios para el bien y simples o ingenuos para el mal. ¿Cómo debemos entenderlos? Debemos ser sabios para mantener las cosas buenas y rectas en la iglesia, porque se requiere discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir, dicho popularmente, para que no nos den gato por liebre. ¿Lo han engañado alguna vez, hermanos, con esa estratagema? Que te dan gato por liebre, te dicen que te están dando una cosa, cuando en realidad te están dando todo lo contrario. Bueno, Pablo dice, hermanos, deben ser sabios, deben tener discernimiento, deben saber distinguir las cosas que son buenas, las cosas que son rectas de las cosas que no lo son. Para distinguir la verdad de la mentira, se requiere ser sabio. Porque, ¿cómo podemos distinguir entre el evangelio de la gracia y el evangelio, por ejemplo, que están trayendo los judaizantes en Galacia? Parece que no es tan fácil. ¿Eres capaz, hermano, de saber cuando te están dando una hamburguesa con carne real? Cuando te están dando una hamburguesa de soya. No, porque la soya se disfraza muy rápidamente y muy sencillamente de muchas cosas. Bueno, algo así que debemos ser como los sommelier. ¿Qué hacen los sommelier? Prueban. ¿Qué prueban? ¿Qué es lo que buscan? Uno se asombra, ¿no? Saben de qué cosecha es, de qué año es, de qué... Uno dice, tiene un sabor afrutado, a cacao, a café. Uno dice, yo ni le encuentro ninguna de esas cosas, ¿no? Pero es porque ellos tienen un gusto educado, que pueden hacer ese discernimiento, esa diferenciación de los elementos que lo componen. Y nosotros, regresando a este hermano que decía, a mí todos me caen bien, todos son bienvenidos. Cuidado, eso es peligroso. Nosotros debemos saber distinguir la verdad de la mentira. ¿Y cuál es la manera? Ya hemos dicho, ser instruidos en la verdad. Debemos entonces ser sabios en ese sentido, como dice Pablo, porque solamente los cristianos que son avesados, que sean prudentes y tengan discernimiento, podrán descubrir aquello que advierte el apóstol Pablo. Fácil será detectarlos fácil será detectarlos si abiertamente se declaran enemigos de la doctrina verdadera, pero como estos no lo hacen, entonces tenemos que ser sabios. Ahora bien, dice Pablo que hay que ser simples e ingenuos respecto del mal. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no debemos ser como los que recurren a las artimañas y hablan con dulzura a los hermanos, pero con una clara intención de hacer daño y de crear divisiones contra los cuales ya ha advertido el apóstol Pablo. En otras palabras, los cizañosos. ¿Han escuchado o han dicho de repente, este está metiendo cizaña? Porque no se presenta como alguien que abiertamente está en contra, ¿no? Simplemente, oye, que por allá andan diciendo eso de ti.
Ya, con eso. Hay una intención perversa en ese comentario. Ser ingenuos es como diríamos, con el chavo se me chispoteó, ¿no? A todos se nos chispotea, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero hay una diferencia entre equivocarse por ingenuidad y equivocarse perversamente. En esto no debemos ser perversos, ser ingenuos respecto del mal, dice el apóstol Pablo. Porque quien actúa con la alevosía y ventaja, con la intención de hacer daño, de crear divisiones, es perverso. Y los hermanos en Cristo no se deben comportar así. La iglesia no es de nosotros, la iglesia no es de nadie, aunque pues nos identificamos y decimos, es mi iglesia. Esa que se reúne allá es mi iglesia. Lo decimos como una identificación, pero no como una apropiación, porque la iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia es del Señor y debemos mantenerla como iglesia del Señor. Y cuando alguien trate de apropiársela, es de nosotros recordarle que no es suya, que es del Señor. En todo esto hay una promesa. Ya estamos llegando, hermanos, al final. En el versículo 20, Pablo dice que en breve nuestro Señor aplastará a Satanás. La exhortación del apóstol no queda sola. De hecho, en ningún lugar hay una exhortación que solo quede en pura exhortación a través de la Escritura. Siempre la exhortación del Señor viene acompañada de una consolación, de una esperanza, de una promesa. El apóstol Pablo no está exhortando y ya. A veces nosotros lo hacemos, regañamos y ya. No, el exhorto, la amonestación debe ir acompañada siempre de consolación. Porque si solo lo dejamos en lo primero, no estamos cumpliendo el trabajo que se debe hacer. Porque debemos hacer para edificar también. Así que Pablo exhorta y añade esta promesa, lo mismo que la palabra hace en muchos otros lugares. En las 7 cartas, por ejemplo, que hemos citado antes de Apocalipsis, después de que el Señor ha descubierto a la iglesia en dónde está el error en el cual se encuentran, y los exhorta, también añade una promesa. En cada carta, al final dice, al que venciere. Seguido de una promesa particular para cada uno. Eso es lo que hace nuestro Señor. Cuando nos llama a la fidelidad en términos del pacto y nos conmina a la lucha por la fidelidad, por la verdad, siempre añade una promesa. Esa promesa tiene el propósito de fortalecer y de animar, porque las luchas cansan, las batallas son tremendas. Y de repente, hermanos, no es extraño que nos encontremos nosotros agotados, agobiados, cansados. No es extraño. En eso necesitamos entonces palabras de consolación, palabras que animen, y las promesas del Señor siempre nos animan, siempre cumplen ese propósito. Por eso el apóstol Pablo añade esta promesa, que tiene como propósito fortalecer a los hermanos y animarlos en medio de las luchas de las cuales se está mencionando. Esta promesa es que Satanás será pronto vencido, aplastado, dice. Nos recuerda Génesis capítulo 3. Lo cual también significa que los hermanos en Cristo pronto saldrán victoriosos. Y no se refiere a que pronto será ya el final, porque no está refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando también Apocalipsis dice que Satanás será lanzado al abismo, sino se refiere a que esta situación que está pasando la iglesia pronto será rebasada, como otras iglesias en otros lugares también, donde Satanás ha estado causando confusión, donde Satanás ha estado presente causando problemas. Porque este enemigo de la verdad no está tranquilo, como hemos dicho, cuando el evangelio se anuncia y da sus frutos. Pero la promesa es
que el Señor pronto lo aplastará. Satanás es un enemigo declarado de Dios y de su verdad. Y estas palabras de consolación animarán a los hermanos a perseverar en la tarea, en la lucha por la sana doctrina. Será vencido finalmente Satanás, y nosotros también miramos obviamente hacia el futuro, aquel día cuando el Señor Jesucristo regrese, y entonces el pecado, ni Satanás ni sus huestes serán más. En conclusión, amados hermanos, después de haber sido instruidos en el Evangelio, después de haber recibido la verdad, después de haber recibido la sana doctrina, también nosotros somos llamados a perseverar en la fe. Somos llamados a guardar la fe, dice Judas, una vez dada a los santos. Si la descuidamos, lo haremos, hermanos, en perjuicio propio y en perjuicio de nuestros hijos. Es una cosa seria. Debemos ser sabios para discernir las estratagemas del adversario, pero sin perder nunca nuestro amor en Cristo. Es nuestra tarea mantener la iglesia en el curso correcto. Dios está con nosotros y Dios nos guiará. Pero tengamos muy presente que no podemos dormirnos en nuestros laureles. Debemos mantenernos despiertos. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad. Esa es la manera en que debemos estar. Es decir, una iglesia alerta, una iglesia despierta, una iglesia que está vigilante. Y el apóstol Pablo culmina con una oración esta porción. Y así también nosotros, porque Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Es decir, que los hermanos en Cristo disfruten de todas las bendiciones que Cristo les ha concedido. Lo mismo que a nosotros. Por eso cuando saludamos a la iglesia y cuando despedimos a la iglesia, recordamos esto una y otra vez. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Porque la bendición de nuestro Señor Jesucristo no solo es para el futuro. La bendición del Señor Jesucristo es ya ahora. Ya disfrutamos ahora mismo de los frutos de la redención obrada en Cristo Jesús. Este es anticipo de lo que se avecina, es anticipo de lo que nos está reservado en los cielos. Mantengamos eso en nuestro corazón y fortalezcamos nuestros brazos, nuestras manos para la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hemos recibido el Evangelio, perseveremos en él y trabajemos para que también nuestros hijos y sus hijos perseveren en la verdad. No comprometamos la verdad, porque entonces estaremos a la deriva. Dios nos guarde de eso, nos mantenga en la verdad. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, porque nos ha sido propicio, Señor, siendo nosotros como éramos, te plació a ti llamarnos para ser tus hijos. Ahora, Señor, ayúdanos a perseverar, a mantenernos, Señor, en la verdad una vez recibida, en la doctrina, y a mantenerla, Señor, contra aquellos que buscan pervertirla, disminuirla, hacerla a un lado. La doctrina es nuestra propia vida, porque en ella, Señor, encontramos tu voluntad. Ella nos da a conocer tu voluntad y nos indica, Señor, el camino por el cual debemos andar. Las luchas son difíciles, Señor. En las luchas nos cansamos, nos sentimos agobiados, nos sentimos disminuidos. Y es entonces cuando tus promesas, Señor, son un refrigerio para nosotros. Nos refrescan, nos renuevan y le dan sentido a nuestra lucha. Por eso, Padre, manténnos en esa verdad. Danos sabiduría, Señor, para mantenernos, para vivir, Señor, en conformidad con tu palabra. Y llévanos, Señor, a buen puerto, porque
Como el apóstol Pablo también confesamos, el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias por estar con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Nosotros corresponde responder obedientemente y en esta ocasión con un himno. Himno número 218, partió mi maestro, de la parte número 10 del himnario.